cantidad de tuplas que deseemos. Cada tupla va a ejecutar la prueba con sus correspondientes valores. Por ejemplo, título 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos lo mismo para descripción. Y finalmente lo mismo para user. 2, 3, 4, 5 y 6. Como poseo 6 tuplas, entonces la prueba se va a ejecutar 6 veces. Perfecto. Vamos a confirmar todo esto. Vamos a la terminal y ejecutamos PyTest sobre la aplicación, sobre el folder test. Puntualmente, vamos a ejecutar test-task.py. Y ok, en este caso se me indica que fueron ejecutadas 10 pruebas. Vamos a echar un vistazo. Podemos confirmar que en efecto, la prueba unitaria test-new-task se ha ejecutado una vez por cada una de las tuplas que se encuentran dentro del listado. Título 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Reitero, se va a ejecutar una vez por cada tupla que se encuentra dentro de la lista. Va a tomar los correspondientes valores que nosotros hemos definido y a partir de ellos se va a ejecutar la prueba unitaria. Para ello utilizamos la función de parametrización. Pasamos como primer argumento todos aquellos parámetros que requiere la prueba unitaria y como segundo argumento nuestro listado de valores. Dentro del listado mediante tuplas vamos a colocar los valores. Cada tupla hace referencia a cada ejecución de esta prueba. Con esto nosotros no solo creamos pruebas unitarias flexibles, sino que además de ello probamos nuestro código con diferentes valores. Listo. Hasta este punto del curso nosotros ya hemos trabajado con dos de las librerías más importantes que podemos encontrar en Python para poder implementar pruebas unitarias. Me refiero por supuesto a Unitest y a PyTest. Así que para este nuevo bloque del curso, me gustaría trabajáramos con la cobertura de código. Verás, la cobertura de código no es más que una medida porcentual, la cual nos permite conocer qué porcentaje de nuestro código ha sido ejecutado y por supuesto probado. A partir de este porcentaje, nosotros pudiésemos tomar ciertas acciones para mejorar nuestro código. Vaya, implementar refactors. Por ejemplo, eliminar líneas de código duplicadas, eliminar líneas que simplemente no se estén utilizando, etc. Y para que nosotros podamos implementar la cobertura de código en Python, lo recomendable es trabajar con la librería Coverage. Para ello, lo primero que vamos a hacer será instalar dicha librería. Lo recomendable es hacerlo con un entorno virtual. Vamos a ejecutar pip install coverage. Será a través de esta librería que nosotros seremos capaces de implementar la cobertura de código. Bien, una vez la librería se haya instalado, ahora sí ya podemos hacer uso de ella. Para este video lo que voy a hacer será conocer qué porcentaje de mi clase task se ha ejecutado. Y para ello vamos a utilizar las pruebas, que en teoría el módulo test-task ha probado todo el código de la clase task. Para que nosotros podamos conocer qué porcentaje del código se ejecuta, vamos a hacerlo mediante las pruebas unitarias. Ok, en este caso quiero conocer qué porcentaje de código se ejecuta de la clase task. Por lo tanto, hago uso de sus pruebas unitarias. Para ello, vamos a la terminal y ejecutamos coverage run con la bandera "-m" y colocamos el módulo PyTest. Puntualmente, yo quiero probar el módulo test-task, así que simplemente colocamos la ruta de este archivo, que sería sobre app/test-test-task.py. Ahí está. Ejecuto y podemos observar cómo las pruebas unitarias se han ejecutado de forma exitosa. Salvo una que simplemente se saltó. Ups, -v. Que sería esta, test-skip. Por el resto, todas han pasado. Perfecto. Si echamos un vistazo ahora a nuestro directorio, encontraremos que un archivo con extensión .coverage se acaba de crear. Dentro de este archivo nosotros vamos a encontrar el resumen de la cobertura de código. Y para echar un vistazo a ese archivo, vamos a ejecutar coverage report. Perfecto. Coverage report nos va a listar todos aquellos archivos los cuales fueron ejecutados. Encontramos el archivo init de la aplicación, el archivo task.py, el archivo init de las pruebas y por supuesto test-task. De igual forma vamos a encontrar tres columnas, aunque la columna más importante sería coverage, o bueno, cover. En esta columna nosotros podremos observar el porcentaje de código que fue ejecutado para ese archivo. Por ejemplo, en mi caso se me indica que test-task únicamente ejecutó el 97% de su código.
Si nosotros quisiéramos conocer más información sobre este reporte, utilizamos la bandera "-m". Y vamos a encontrar la columna "Missing", donde se van a colocar todas aquellas líneas las cuales no fueron ejecutadas. En mi caso se me indica que la línea para test-task número 64 no fue ejecutada. Vamos a echar un vistazo. Y bueno, en este caso sería pass, porque la prueba se está saltando. ¿Ok? Tiene toda la lógica del mundo. Por su parte, para mi archivo task, tengo una cobertura del 100%, que sería esta. ¿Ok? Eso quiere decir que todo el código dentro de este archivo se ha ejecutado. Si, por ejemplo, nosotros tuviésemos un nuevo parámetro, por ejemplo, status, el cual comienza con pendiente, pending, pending, y si nosotros tuviésemos un par de métodos, por ejemplo, done, que actualice el status, vamos a colocar self.status es igual a status, y, por ejemplo, done, self.status es igual a done. Por ejemplo, done. Y si tuviésemos también un método, un done, que regrese a pendiente. Por ejemplo. Ok, estas serían nuevas funcionalidades, las cuales no se están probando. Por lo tanto, si ejecuto nuevamente la cobertura de código y echamos un vistazo a el resumen, encontraremos que ahora task.py posee una cobertura del 88%. Este sería el porcentaje de código que sí se está ejecutando y que sí se está probando. Tenemos que la línea 22 y 26 simplemente nunca se ejecutan. 22 y 26. Perfecto. Como podemos observar con la cobertura de código, nosotros tendremos un panorama más amplio de todo lo que se está probando en el proyecto. Puntualmente vamos a conocer qué líneas se están ejecutando y qué líneas no lo están haciendo. Lo recomendable es que nosotros generemos el resumen de la cobertura de código utilizando las pruebas unitarias, ya que en teoría, a través de las pruebas unitarias, nosotros estaremos probando nuestra aplicación. Para ejecutar las pruebas de PyTest, colocamos coverage, run, -m, PyTest y posteriormente las pruebas unitarias que nosotros queramos ejecutar. En este caso, tendríamos puntualmente el módulo test-task. Aunque si recordamos, nosotros podemos colocar directamente un directorio. Por ejemplo, app/test. Se van a ejecutar todas las pruebas de dicho directorio. Que, bueno, dicho sea de paso, únicamente hemos construido las pruebas de tarea. Por lo tanto, te recomiendo ampliamente practiques creando las pruebas para Task Manager. Recordemos que una vez creemos una tarea, nosotros podremos almacenar esa tarea en el manejador. Bueno, esas pruebas ya te corresponden a ti crearlas para practicar. Siempre que nosotros ejecutemos el comando coverage, se va a generar un archivo .coverage. Dentro de este archivo nosotros vamos a encontrar el resumen de la cobertura de código. Y para que podamos echarle un vistazo a este resumen, vamos a utilizar el comando coverage report. Opcionalmente podemos colocar la bandera "-m". Y aquí están. Se listan todos aquellos archivos los cuales fueron ejecutados y mediante la columna cover nosotros seremos capaces de conocer qué porcentaje del código fue ejecutado. Y mediante la columna missing seremos capaces de conocer qué líneas de código no fueron ejecutadas. Esta información, por supuesto, es relevante, ya que a partir de ella podremos tomar ciertas acciones para mejorar nuestro código. En el video anterior aprendimos a generar el resumen de la cobertura de código utilizando pruebas unitarias de PyTest. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros queremos generar este resumen, pero ahora utilizando las pruebas de Unitest? Bueno, esto es algo bastante sencillo. Es por ello que en este video, nuevamente, vamos a trabajar con las pruebas unitarias de Unitest. Vamos a probar nuestro carrito de compras. Vamos a conocer qué porcentaje de nuestro proyecto se ejecuta. Y para ello, vamos a la terminal, ejecutamos coverage, coverage run -m, y en este caso simplemente vamos a reemplazar PyTest por Unitest. Recordemos que la bandera "-m nos permite definir qué módulo queremos utilizar. En este caso sería Unitest. Y si recordamos, al trabajar con Unitest, podemos utilizar la opción Discover. Esta opción nos permite ejecutar todas las pruebas unitarias a partir de este directorio. Pruebas unitarias que posiblemente se encuentren de forma recursiva, dentro de folders que se encuentren dentro de folders que se encuentren en este directorio. Ejecuto y ahí está. En mi caso, todas las pruebas se han ejecutado de forma exitosa, a excepción de dos de ellas, que simplemente fueron saltadas. Probablemente sean las pruebas de Shopping Cart. Probablemente sean estas dos, skip y skip unless. Bien. Y de igual forma vamos a confirmar que en efecto se ha generado el archivo .coverage, donde vamos a encontrar el resumen de la cobertura de código. Echamos un vistazo a este resumen con coverage report. Perfecto. Prácticamente todos los archivos se han ejecutado en su totalidad, exceptuando test-shopping cart, que únicamente ejecuta el 93% de su código. Para conocer qué líneas no se están ejecutando, utilizamos "-m". Y se me indica que las líneas 10, 91, 96 y 110 simplemente no se ejecutan. Vamos a hacer un refactor
línea 10. Ok, vamos a quitar esto. Igual el isConnected. Y para tener una cobertura del 100%, voy a eliminar las pruebas que saltamos. Perfecto. Ejecuto nuevamente para generar el reporte. Echamos un vistazo nuevamente al reporte. Y bueno, de igual forma la línea 92 no se ejecuta, que sería esta. La voy a eliminar, simplemente para fines prácticos, para tener el 100%. Genero nuevamente el resumen. Echamos un vistazo. Y ahora sí, tenemos una cobertura del 100%. El 100% de nuestro código, de nuestra aplicación, se está ejecutando de forma correcta. Perfecto. Entonces, recordemos, siempre que nosotros queramos implementar la cobertura de código, lo recomendable es hacerlo mediante las pruebas unitarias. Ya que, reitero, en teoría las pruebas unitarias debiesen probar el 100% de las funcionalidades que nosotros hemos creado. Algo interesante de Coverage es que podemos presentar los reportes de cobertura de una forma mucho más visual, trabajando con un maquetado HTML. Veamos. Para este video, nuevamente, estaré trabajando con las pruebas unitarias de Unitest. Y lo primero que vamos a hacer, por supuesto, será generar el archivo .coverage, archivo el cual posee el resumen de la cobertura de código. Para ello vamos a ejecutar coverage run -m y posteriormente colocamos el módulo el cual vamos a utilizar. En mi caso, Unitest. Y vamos a ejecutar todas las pruebas a través de Discover. Perfecto. Si echamos un vistazo, habremos generado de forma correcta el archivo .coverage. A partir de este resumen, nosotros podemos generar un maquetado HTML, ejecutando coverage HTML. Una carpeta cuyo nombre, HTML cop, poseerá el archivo index.html. Mediante este archivo nosotros seremos capaces de presentar los reportes de cobertura de una forma mucho más visual. Si echamos un vistazo, encontraremos esta carpeta con sus correspondientes maquetados. Como estos archivos son extensión HTML, para que nosotros podamos visualizarlos de forma correcta, lo recomendable es hacerlo a través de un navegador web. Así que para ello, vamos a levantar un pequeño servidor web con Python. Para ello, ejecutamos python-m http.server. Se nos indica que el servidor se encuentra a la escucha en localhost puerto 8000. Así que vamos a nuestro navegador, ingresamos a localhost 2.8000 y posteriormente seleccionamos la carpeta HTML. Perfecto. Podemos ingresar al index que Coverage acaba de crear. En mi caso se listan todos aquellos archivos, los cuales se encuentran en el resumen de la cobertura de código. Se me indica que todos mis archivos poseen una cobertura del 100%. Nosotros, por supuesto, pudiésemos inspeccionar cada uno de estos archivos. Por ejemplo, test-product. Y encontraremos que todas las líneas se han ejecutado. Perfecto. Y bien, de esta forma tan sencilla, es como nosotros podemos presentar los reportes de cobertura mediante un navegador web. Vamos a trabajar con un maquetado HTML. Una vez nosotros hayamos generado el archivo .coverage, vamos a ejecutar en terminal coverage.html. Este comando va a generar un proyecto donde se encontrará el resumen de la cobertura, pero con un maquetado HTML. Una forma muy común en la cual podemos testear nuestras aplicaciones es simplemente colocando pequeñas impresiones en consola. Sí, así como lo escuchas. Me atrevo a decir que todos, en algún momento de la carrera, habremos utilizado impresiones en consola para poder comprobar el funcionamiento de nuestras aplicaciones. O bueno, por lo menos yo sí lo he hecho. Por ejemplo, en este video he definido la función suma, una función que me permite sumar dos números enteros. Llamo a la función e imprimo el resultado en consola. Sin embargo, como podemos observar, dentro del código, he colocado diferentes mensajes, los cuales me permitirán conocer en qué punto se encuentra el programa en su ejecución. Tenemos el mensaje antes del llamado de la función, entramos aquí, dentro de la función, y nos encontramos en esta línea. Mensajes los cuales probablemente te resulten familiares. Bien, si yo ejecuto esto, vamos a visualizar en consola, en efecto, los mensajes. Antes del llamado, entramos aquí y nos encontramos en esta línea. Y por supuesto, el resultado de sumar 15 más 20. Perfecto. Si bien es cierto, en la mayoría de los casos, esta técnica de imprimir mensajes en consola nos permite encontrar errores o comportamientos no esperados, también es importante mencionar que no es la forma correcta de hacerlo, ni tampoco la más profesional. Si, en dado caso, nosotros quisiéramos testear nuestras aplicaciones mediante mensajes en consola, lo mejor que podemos hacer es utilizar el módulo login que Python nos ofrece. Es por ello que en este video lo que vamos a hacer será comenzar a trabajar con este módulo para poder categorizar nuestros mensajes. Es algo muy interesante. Veamos. Lo primero que vamos a hacer será importar el módulo login. Import login. Este módulo nos permite trabajar con 5 tipos de mensajes, los cuales son los siguientes. Tenemos el tipo debug, tenemos el tipo info, warning,
warning, tenemos error y finalmente tenemos el tipo critical. Estos serían los 5 tipos de mensajes que podemos utilizar con login. Antes de continuar, me gustaría mencionar que estos mensajes se encuentran ordenados con respecto a un nivel de prioridad. El nivel de prioridad se expresa mediante un número entero, comenzando con 10. Debug es igual a 10, info 20, warning es igual a 30, error es igual a 40 y finalmente critical es igual a 50. Ok, ese sería el nivel de prioridad que posee cada tipo de mensaje. Con esto podemos concluir que los mensajes de tipo debug son los menos importantes. Y por su parte, los mensajes de tipo critical son los más importantes. Lo que vamos a hacer ahora será simplemente reemplazar los prints por los diferentes tipos de mensajes. Comencemos con el mensaje antes del llamado de la función. Este mensaje creo que es un mensaje de tipo debug. Así que vamos a colocar login.debug. Para que nosotros podamos categorizar los mensajes, vamos a utilizar las funciones debug, info, warning, error y finalmente critical. Ok, mediante estas funciones, nosotros seremos capaces de categorizar e imprimir en consola los mensajes. Para el resultado, creo que sería un mensaje de tipo info, puesto que estamos imprimiendo el resultado de una operación. Y dentro de la función, creo que ambos mensajes son de tipo debug, así que reemplazo print por debug. He categorizado los mensajes a partir de debug e info. Probemos esto. Vamos a la terminal y ejecutamos. Bueno, en este caso, como podemos observar, ningún tipo de mensaje se está imprimiendo en consola. ¿A qué se debe esto? Bueno, déjate explico. Por default, el módulo login se encuentra configurado para únicamente imprimir en consola todos aquellos mensajes cuyo nivel sea mayor o igual a 30. Es decir, únicamente vamos a visualizar en consola los mensajes de tipo warning, error y critical. Esto por default. Sin embargo, si nosotros quisiéramos modificar este comportamiento, sepamos que podemos hacerlo. Para ello vamos a colocar login y posteriormente hacemos uso de la función basic config. Mediante esta función nosotros seremos capaces de configurar el comportamiento por default que posee el módulo login. Mediante el parámetro label, seremos capaces de indicar a partir de qué nivel nosotros queremos se visualicen los mensajes. Por ejemplo, ¿qué te parece si queremos que se visualicen únicamente los mensajes de tipo info en adelante? Info tiene por prioridad 20, así que colocamos 20. Sí, ejecuto nuevamente y ahora sí, visualizamos en consola los mensajes de tipo info. Los mensajes por default van a poseer un pequeño prefijo, donde encontraremos el tipo, 2 puntos y el thread, quien imprimió el mensaje. Esto por default. Sin embargo, más adelante aprenderemos a modificar este formato. Por el momento, nos quedemos que, a través de la función basic-config, nosotros seremos capaces de indicar qué tipos de mensajes queremos se visualicen en consola. Podemos colocar directamente el número entero, o podemos hacerlo directamente con las constantes. Por ejemplo, login.debug. Debug. Ok, ahora quiero que los mensajes se visualicen en consola a partir del nivel 10, que bueno, serían prácticamente todos los tipos de mensajes. Ejecuto nuevamente y ahí están, los mensajes de tipo debug y los mensajes de tipo info. Antes del llamado de la función, entramos aquí, nos encontramos en esta línea y 35. Perfecto. Utilizando el módulo login, seremos capaces de categorizar los mensajes que queremos se visualicen en consola. El módulo nos ofrece 5 tipos de mensajes, que sería debug, info, warning, error y critical. Estos mensajes se encuentran ordenados con respecto a un nivel de prioridad, siendo debug los mensajes menos importantes y critical los mensajes más importantes. Por default, login va a mostrar todos aquellos mensajes cuyo nivel sea mayor o igual a 30. Si nosotros no queremos esto, podemos utilizar la función basic config para modificar la configuración base del módulo. Por ejemplo, si nos encontráramos en desarrollo, nos interesa conocer todos los mensajes de tipo debug. Sin embargo, si nos encontráramos ya en producción, cambiamos debug por info. De tal forma que los mensajes que, entre comillas, nos permitan testear nuestras aplicaciones, simplemente no se visualicen en consola. Creo yo que, indudablemente, el módulo login nos permite crear aplicaciones mucho más profesionales. Para este video lo que vamos a hacer será modificar el formato de nuestros mensajes. Por default, el formato es el siguiente. Encontramos el tipo de mensaje, 2 puntos, el usuario quien imprimió el mensaje, 2 puntos, y por supuesto finalizamos con el mensaje per se. Sin embargo, sepamos que si nosotros así lo deseamos, podemos modificar este formato. Y para ello, vamos a utilizar la función basic config. Puntualmente vamos a trabajar con el parámetro format. Y mediante un string, nosotros seremos capaces de definir el formato de los mensajes. Veamos. Para que nosotros podamos colocar diferentes valores en los mensajes, vamos a colocar porcentaje, paréntesis, con el sufijo s. Dentro de los paréntesis vamos a colocar los valores, los cuales queremos se encuentren dentro del mensaje. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer qué proceso imprimió el mensaje, pudiésemos colocar process.
de esta forma. Si ejecuto, ahí está. En mi caso, el proceso quien imprimió el mensaje posee por ID 7102. Si quisiera colocar su nombre, si quisiera conocer su nombre, coloco process name. Ejecuto y sería el proceso principal, main process. De igual forma, nosotros pudiésemos conocer el thread, quien imprimió el mensaje. Simplemente colocamos thread. Y en mi caso, este sería su identificador. Pudiésemos colocar directamente el nombre, thread name. Por ejemplo, que en teoría debiese ser el main thread. Perfecto, main thread. Listo. De igual forma, nosotros, por supuesto, pudiésemos colocar el tipo de mensaje. Vamos a colocar porcentaje, paréntesis, y colocamos label name. Mediante el valor label name, seremos capaces de conocer el tipo de mensaje. En mi caso, info. Un valor que sin duda no será de mucha utilidad será la fecha exacta en la cual se está imprimiendo el mensaje. Y para ello vamos a utilizar ask time. Coloco porcentaje, paréntesis, ask time. E imprimimos en consola. El formato de la fecha es el siguiente. Encontramos el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos. Por supuesto, también nosotros pudiésemos definir el formato para las fechas. Para ello, vamos a utilizar date format, FMT. Y mediante un string definimos el formato que queremos utilizar para las fechas. Por ejemplo, quiero conocer el año, el mes, porcentaje M minúscula y porcentaje D minúscula para el día. Año, mes y día, por ejemplo. Y ejecuto nuevamente. Ahí está, año, mes y día. Aunque el formato no me convence del todo. Así que voy a unir estos valores con un slash. Ok, creo que se ve mucho mejor. Lo dejemos de esta manera. Tú, por supuesto, puedes colocar el formato que tú desees. Y para finalizar, ¿qué te parece si colocamos, por supuesto, el mensaje per se? Sería message. Message. Ejecuto 35. Voy a colocar aquí simplemente para ejemplificar message. Nosotros podemos colocar cualquier tipo de valor en el formato para los mensajes. Ahí está, perfecto. De esta forma es como nosotros vamos a definir el formato de los mensajes utilizando el módulo login. Vamos a hacer uso de la función basic config. Puntualmente, del parámetro format. Dentro del parámetro nosotros vamos a colocar el formato que deseemos el mensaje posea. Vamos a colocar porcentaje, paréntesis, con el sufijo s, y dentro de los paréntesis, el valor el cual nosotros queremos aparezca en el mensaje. Como pudimos observar, podemos colocar los procesos, los threads, el nivel de mensaje, la fecha en la cual se imprime el mensaje, y por supuesto, el mensaje per se. Ya para ir finalizando este bloque, me gustaría mencionar que utilizando el módulo login, seremos capaces de generar archivos logs en el sistema. Sí, así como lo escuchas. Todos los mensajes que se vayan a imprimir utilizando login podrán ser almacenados en un archivo. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuevamente la función basic config. Puntualmente vamos a trabajar con dos nuevos parámetros. Me refiero a filename, file mode. Mediante estos dos nuevos parámetros seremos capaces de implementar archivos de tipo logs. Para filename vamos a colocar el nombre de nuestro archivo. Por ejemplo, código facilito. Código facilito.log. Dentro de este archivo, nosotros vamos a almacenar todos los mensajes generados por login, con su correspondiente formato, por supuesto. Y como file mode, vamos a colocar A minúscula, de tal forma que todos los nuevos mensajes se almacenen al final del archivo, pudiendo así generar un archivo de logs. Probemos esto. Vamos a la terminal, ejecuto y ningún mensaje se visualiza en consola, ya que ahora todos los mensajes se almacenan en el archivo que acabamos de definir. En mi caso, código facilito.log. Si echamos un vistazo, encontraremos el mensaje. Tenemos que fue impreso por el thread principal, es de tipo info. Tenemos la fecha en la cual se imprimió, año, mes y día, y finalmente el mensaje. Si yo ejecuto nuevamente, en teoría, una nueva línea se habrá añadido al archivo. Perfecto. Si ejecuto un par de veces más, por cada ejecución se estará añadiendo nuevas líneas al archivo log. Perfecto. Y bien, de esta forma, utilizando el módulo login, seremos capaces de implementar archivos de tipo log en nuestros sistemas. Archivos los cuales se estarán actualizando, a partir de las nuevas impresiones realizadas por login.